Creo que ya tenemos aquí a casi todas y todos quienes van a participar. Le quiero dar la palabra a José Luis Lezama, quien nos va a hacer favor de dar la bienvenida a nuestra ponente invitada el día de hoy. Muchas gracias, Patricia. Doctora Aletze de la Torre, bienvenida. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Como bien adelanta Patricia, pues el tema de nuestra sesión de capacitación es el tema de salud. Es un tema fundamental y desde nuestro punto de vista es un ámbito en donde están los equipos más sólidos de la Cuarta Transformación en lo técnico y además con una claridad política muy importante, digamos, frente al desastre que dejaron, pues digamos, los gobiernos antecesores, sumado al shock, como bien decía Patricia, de la pandemia por COVID-19, pues imagínense lo que es trabajar en el sector salud hoy, ¿no? Entonces, pues tenemos el gusto de recibir el día de hoy a la doctora Aletze de la Torre Rosas. Ella es la directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y SIDA, mejor conocido como CENSIDA. Ella es médica cirujana por la UNAM, con especialidad en infectología y medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición, uno de los más importantes del país, uno de los orgullos del sector salud dentro de los institutos nacionales. Una maestría en salud pública en vías de desarrollo por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, experta en evaluar sistemas de salud y calidad de la atención, así como el desarrollo de programas para la mejora de los sistemas de salud a nivel local, nacional e internacional, con 15 años de experiencia, más de 15 años en experiencia académica e investigación clínica, y con múltiples premios y condecoraciones nacionales e internacionales. Pues sin más, doctora Aletze, me da mucho gusto saludarla, presentarla y pues bienvenida, adelante. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Es para mí un gran gusto el poder compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, la idea de la sesión del día de hoy es justamente presentarles algunos de los ejemplos que creemos que son emblemáticos en términos de por qué tener una visión diferente en salud es esencial para nuestro país. Y en específico el cómo sí es posible modificar algunos elementos y hacer cambios significativos para la salud de nuestras poblaciones. Y uno de los elementos básicos y el enfoque que tenemos desde salud es que no podemos tener un sistema de salud que no tenga el objetivo de beneficiar a la población. Y por lo tanto, nuestro sistema de salud, nuestros programas, están basados en esta visión de tener a las personas y a las comunidades, esto es muy importante, en el centro de nuestras acciones. El día de hoy voy a platicarles específicamente de dos puntos fundamentales, que son los programas que están dentro de un pilar muy importante, que es nuestra salud sexual. Por mucho tiempo el tema inclusive se hizo tabú, no se hablaba al respecto y no se posicionaba como un elemento fundamental en nuestro bienestar. Cuando hablamos de salud, necesariamente tenemos que pensar en que la salud es este estado completo de bienestar físico, mental y social. Y esto es muy importante de recalcar. Salud no es nada más cuántas veces vamos al hospital o no, es hablar de un bienestar. Y la persona tiene que verse desde el centro de estas acciones. Entonces, como pueden ver desde la visión, por ejemplo, del Programa Nacional de VIH, Hepatitis e ITS, ahorita les voy a contar de estos grandes cambios que han habido, pues quien está en el centro es la comunidad y la persona. Y la comunidad en todo su espectro, y esto es muy, muy importante. Entonces, tenemos a la comunidad, tenemos las redes de servicios y las acciones interinstitucionales, sí, pero alrededor de la persona en estos puntos, y tenemos también otro elemento fundamental
que es justamente el poder tener esta rectoría y redes regionales. Las comunidades no están aisladas y las comunidades se intercomunican entre estos. Y también uno de los grandes problemas que existía previamente es que se observaba una visión que estaba solamente centrada en enfermedades. Cuando nosotros centramos una acción en enfermedades, el gran problema es que dividimos a la persona, ¿no? Y no la tenemos entre todas las necesidades que requiere. Entonces, desde un punto de vista de acción hacia los programas de VIH, hepatitis e ITS, pues tenemos que hablar necesariamente de lo que es incrementar la seguridad sanguínea, tenemos que hablar de vacunación, pero tenemos que hablar de salud de migrantes, tenemos que hablar de atención de personas privadas de su libertad, del pilar de la salud sexual, de programas comunitarios, de programas que van a estar enfocados en la reducción de mortalidad y daños hacia nuestros menores, reducción de daños, salud mental, entre otros. Y por supuesto el hablar de políticas que promuevan la igualdad de género, la no discriminación, entre otros elementos. Entonces, como pueden ver ustedes, la idea es dejar de trabajar en silos. Muchas veces teníamos programas que no se comunicaban con otros y que tenían hasta objetivos diferentes, y el empezar a decir esto no es posible porque tenemos que hacer un uso adecuado de los recursos. Ningún sistema de salud en el mundo tiene recursos ilimitados. Ningún país en el mundo, inclusive aquellos que tienen mayor ingreso, etcétera, sus recursos todos en el mundo son limitados. Y por lo tanto lo que tenemos que ser es eficientes en ese recurso. El uso de cada uno de estos elementos es fundamental para brindar la mejor atención a la persona. Y entonces lo que estamos centrándonos aquí es en una visión de atención integral, donde la base es la prevención. Cuando tenemos un caso de hepatitis, un caso de infecciones de transmisión sexual, un caso de VIH, ya llegamos tarde. Y esto es muy importante que lo empecemos a visualizar. Previamente la visión era tener pues tratamientos antirretrovirales, diagnósticos. Pues lo que queremos hacer es un cambio, y lo que queremos hacer es más bien ir un paso atrás y enfocarnos y asegurarnos que donde estamos invirtiendo, donde tenemos acciones dirigidas y realmente llevadas hacia un buen término, es en la prevención. Todos los sistemas de salud desarrollados en lo que se enfocan justamente es esta parte de prevención. Y la prevención va desde la educación y la promoción de la salud en una visión de derechos humanos. Al hablar de derechos humanos también estamos pensando en este derecho a la salud. Y este derecho a la salud que al final nos lleva de la mano en decir, si tenemos este derecho a la salud, significa que voy a tener la capacidad y voy a tener el empoderamiento como persona de activarme en salud y de hacer algo por cambiar y mejorar mi salud también. Previamente, nada más, por ejemplo, para que se den una idea, solo se tenían condones externos, que son conocidos como los condones masculinos, en el programa de VIH. Entonces dijimos, eso al final tampoco está bien, porque necesitamos empoderar y visibilizar otra parte de la población en mujeres, y por lo tanto empezamos con los ahorros que ahorita les voy a comentar que se tuvieron a tener también la compra de condones internos o condones femeninos. Previamente no se compraban lubricantes, y actualmente también se tiene ya este recurso para la compra de lubricantes. El programa de prevención de México se limitaba a condones externos, y eso no es un programa de prevención combinada. Un programa de prevención combinada tiene que tener una parte, sí, de condones internos, externos, lubricantes, eso es fundamental, pero también profilaxis post-exposición y pre-exposición. En el mundo se había dado esta necesidad y se daba esta recomendación, tenía más de 10 años, en que se daba la indicación de dar profilaxis pre y post-exposición como parte de la prevención de VIH. Y nuestro programa no lo tenía. Es ahora que logramos hacer ese cambio y se tiene ya incluido un programa de prevención combinada por primera vez en la historia del
del programa se tiene profilaxis pre y post exposición para todas las personas que así lo requieran de manera gratuita y de una visión sectorial. Todas las instituciones tenemos estas acciones. Vacunación y reducción de daños, considerando también la epidemia de uso de sustancias. Pero una vez que en estos elementos no llegamos y por alguna razón y también otros determinantes sociales, las personas llegan a tener una infección, bueno, aquí lo importante es una detección oportuna, una detección donde nos acerquemos a la persona, podamos tener pruebas rápidas de mejor acción. Previamente no se tenían más que un solo tipo de prueba para detección de VIH de tercera generación. Actualmente, y gracias también a la estrategia de triple optimización que vamos a comentar a detalle, empezamos a tener la posibilidad y mejora de los recursos para tener ahora pruebas de cuarta generación, pruebas de tercera generación específicas e incrementar el número de insumos también. Diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual, acciones focalizadas. Y una vez que la persona tiene o se realiza un diagnóstico, todas las personas deberíamos de estar haciendo esta detección. ¿Por qué? Por el empoderamiento en nuestro pilar de salud sexual. Entonces, cada año, así como nos deberíamos de estar haciendo la prueba de glucosa, nos debemos de hacer nuestra prueba para VIH, hepatitis y otras infecciones de transmisión sexual. Pero si una persona resulta con un resultado positivo o reactivo, lo importante es su atención inmediata, la vinculación, la referencia a instituciones, el tener mejores tratamientos, la atención no solamente de la infección, sino desde un punto de vista integral y la retención de esta persona a través de consejería, de acciones de salud mental, de prevención de infecciones y de complicaciones a largo plazo. Y con esto lo que queremos y lo que hemos estado trabajando es este cambio hacia el acceso a servicios integrales para la prevención, para la atención y seguimiento que tomen en cuenta los determinantes sociales. No es lo mismo lo que requiere una persona que se atiende en la Ciudad de México, aquella que está en Chiapas, aquella que está en Michoacán, Veracruz o que vive en Tijuana. Son situaciones de vida completamente diferentes y tenemos que, por tanto, pensar en estas necesidades y también que tomen en cuenta este acceso y el curso de vida. No va a ser lo mismo lo que requiere una recién nacida que lo que requiere un adolescente, una persona adulta, una persona adulta mayor, que tome en cuenta la identidad sexogenérica, pertenencia cultural, algunos otros determinantes y sobre todo que sean libres de estigma y discriminación. Y todos estos elementos son fundamentales para que podamos avanzar justamente hacia programas que sean cada vez más adecuados y que sean los que queremos en nuestro país. Tenemos metas globales, específicamente a nivel internacional, en temas importantes como son VIH, y se requieren ciertas metas de diagnóstico, tratamiento y algo que se conoce como supresión viral. El diagnóstico quiere decir que el 95% de las personas que viven con VIH conozcan que vivan con VIH, luego el 95% de estas que reciban tratamiento, y que de estas no tengan la detección del virus en sangre, esto se conoce como indetectable, y esto es muy importante, porque actualmente una persona que vive con VIH, que está tratada y que está indetectable, va a tener la misma calidad de vida que una persona que no vive con VIH. Esto es fundamental, y sobrevida. Entonces, lo que queremos son personas que se encuentren con este bienestar, independientemente de un diagnóstico. Y esto es lo que tenemos que estar buscando. Pero somos muchísimo más ambiciosos y no nos queremos quedar solamente con estas metas que son las internacionales. Y como pueden ver, lo que queremos primero es la prevención. Y agregamos esta meta de llegar a poblaciones clave con servicios de prevención. Y sobre todo lo que queremos es no nada más que tenga la persona no detección de un virus en sangre, ¿no? Esta carga viral indetectable, sino que tenga calidad de vida.
Y esto es el siguiente elemento que se está también buscando inclusive en la medición. Esto es fundamental porque de nada me sirve tener una persona que tiene una carga viral indetectable y por lo tanto estaría cumpliendo con la meta global si esa persona no le estoy atendiendo su salud mental, tiene depresión, no trato esa depresión y termina suicidándose esa persona. Entonces sí tenemos que pensar en esta calidad de vida. ¿Por qué? Porque es la forma de generar poblaciones y comunidades saludables. Y estas comunidades saludables que al final vayan generando un México como lo queremos, que es un México con bienestar. Y entonces tenemos algunos elementos temáticos, inclusive la prevención y reducción de daños, esta parte de detección y vinculación, inicio de tratamiento, el pilar fundamental de atención y calidad de vida, el estigma, discriminación, y lo que no queremos es también que existan casos que pasen de mamá a hijo. Entonces, esta visión de transmisión vertical, centrado en las personas y en las comunidades. Pero para lograr esto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no en todo el país es la misma necesidad. Y por lo tanto, por primera vez, aunque a ustedes les parezca ilógico, lo que iniciamos a hacer fue tener un análisis territorial. Un análisis territorial de saber dónde nos tenemos que enfocar. Y esto se hizo, este es el ejemplo de VIH, de hepatitis, etcétera, pero se hizo para todos los programas prioritarios de salud pública. Se hizo un análisis territorial. Y este análisis territorial lo que nos indica es que el 72% de los municipios con mayor número de nuevos casos se encuentran en el sureste del país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos donde existen estas mayores brechas. Pero también tenemos que pensar en algo que se conoce como sindemias. Una persona que vive con VIH o la atención de VIH tiene que estar de la mano de tuberculosis, tiene que estar de la mano de salud mental, de adicciones. Y entonces empezamos a hacer mapas, y al lado pueden ver, por ejemplo, algunos de los mapas donde está tuberculosis y VIH, ¿no? Y entonces, ¿dónde nos tenemos que enfocar? Y estamos en las fronteras, estamos en ciertas entidades federativas donde pueden ver en estos mapas que se unen estas epidemias. Y entonces aquí necesitamos una atención, una visión muchísimo más global, una visión que realmente nos permita optimizar la atención. Y esto es importante, la optimización es fundamental, tanto de recursos económicos como de recursos humanos. Imagínense que yo no tengo una visión realmente analítica y territorial, y entonces a un promotor de la salud le digo, ve a Tijuana y solo habla de adicciones, y luego que regrese y luego hable de VIH, y luego que regrese y hable de tuberculosis, ¿no? Entonces la población se va a cansar, la población no va a tener esta atención integral, y aparte vamos a estar, pues en lugar de optimizando un recurso humano, haciéndolo ir múltiples ocasiones, más el gasto que va a requerir, no sé, hasta del propio automóvil, combustible, contaminación, lo que quiera, ¿no? Entonces, en una visión que esté realmente enfocada en un análisis territorial, en un análisis detallado de esta referenciación, es algo que nos permite tener una visión de eficiencia del propio sistema. Necesitamos este cambio fundamental. Pero también es importante tener un cambio en la dinámica de la atención, ¿no? Si nos vamos hacia a la atención de personas que viven con VIH, y vemos, esto pueden observarlo, son mapas que empezamos a hacer también cuánto tiempo se tardan las personas en acceder a la unidad de atención. Para VIH se tienen unidades de atención especializadas. Imagínense si viven en la Ciudad de México y bueno, les pueden ir a nutrición, al INER, a la Condesa y demás, la mayor parte de las personas que viven en Ciudad de México van a ser menos de una hora. Pero es la única entidad que hace ese tiempo. Entonces, si nosotros decimos estamos contentos y nos vamos a quedar con las unidades que se crearon más de 10 años atrás, pues evidentemente no le estamos dando la respuesta que requiere la población. Estas unidades de atención son para personas sin seguridad social. Y esta parte de sin seguridad social significa que son personas muy vulnerables, son personas que
son personas que trabajan en nuestros campos, son personas que tienen toda una serie de acciones, algunas de ellas, por ejemplo, en el caso de Chiapas, que es la entidad federativa con más unidades de atención en el país, tiene 15 en Chiapas, aún así tenemos personas que hacen 4 o 5 horas para llegar a la unidad de atención. Eso no es justo, eso no está bien. Cuando nosotros decimos esa persona es una persona campesina que va a gastar la mitad de su sueldo de un mes para ir a ser atendido, estamos generando una barrera. Pero si nosotros no lo medimos, si nosotros no lo pensamos y no cambiamos esa situación, entonces no estamos haciendo una mejora para la población. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es tener una coordinación interinstitucional y generar estas redes de atención primaria a la salud y redes que mejoren el servicio de acceso, ¿no? 63% de la población se encuentra más de 1 hora de desplazamiento. Imagínense y vean los moñitos rojos es donde están estas unidades de atención para facilitar la visualización. En la imagen del recuadro superior izquierdo, ¿no? Imagínense que viven en la península de Baja California. Vean dónde están los moñitos y viven a la mitad de la península. ¿Cuánto tiempo van a hacer para ir a una atención? Eso no es tener acceso, eso es tener unidades, pero no necesariamente que éstas sean el mejor acceso para la población. Sonora. ¿Cuántas horas, no? O sea, si viven en Cananea, para ir a una unidad se van a tardar 8 horas. Y luego nos preguntamos por qué no estábamos teniendo los mejores resultados en salud. Porque estamos haciendo, o se tenía la visión de que las personas tenían que ir a los servicios. Y eso es incorrecto. Los servicios tenemos que ir a las personas. Ese es un cambio fundamental. Acercar la salud a la población, a las personas, que es la necesidad y es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pueden observar cómo prácticamente todo el país, estas líneas rojas, lo más, la parte que se observa en blanco en el mapa superior, ahora del lado derecho, pues nada más esas áreas en blanco es donde tendrían acceso a menos de 1 hora. Y fíjense cómo está el país, todo en rojito, ¿no? Y entonces eso significa que tenemos evidentemente que hacer un cambio del modelo y un cambio del sistema. Y ahorita les voy a enseñar algunos de los elementos y cuestiones de cómo sí lo hemos modificado. Entonces decimos, necesitamos tener una optimización de las acciones y necesitamos empezar por lo primero. Y lo primero es asegurarnos que se tienen con los medicamentos y que se tienen los mejores medicamentos. Y entonces existe algo que la denominamos estrategia de triple optimización para la procuración de los insumos para la salud. Y esto es algo importante porque es una estrategia que busca que todos los insumos de salud tengan esta visión. Es un proceso de optimización secuencial que evita desviaciones de los objetivos de cada fase. Esto es muy importante. Previamente, lo que se sabía a nivel internacional es que en México comprábamos medicamentos antirretrovirales para VIH muy caros y muy malos, ¿no? Teníamos medicamentos que ya algunos de ellos ni siquiera se utilizaban en África, para que se den una idea, ¿no? Con mucha toxicidad y muy costosos. Y entonces siempre el punto era, pues es que no nos va a alcanzar para comprar medicamentos mejores, porque ahorita ya nos estamos gastando muchísimo dinero y entonces con esa parte ya no podemos tener mejores acciones. Y entonces el punto fue decir, no, sí se puede. Sí se puede si buscamos esta optimización, si quitamos estos elementos también de acciones donde
como cuando uno va al restaurante y le cobran el descorche de la botella, ¿no? Más o menos eso pasaba con los medicamentos. Nos estaban cobrando ese descorche porque decían, bueno, te lo vendo en el servicio integral, y te lo paso aparte y te cobro 4 o 5 veces más del valor real del medicamento, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue primero poner a todo el sector salud, investigadores, líderes clínicos y de sociedad civil a discutir cuáles son las mejores opciones terapéuticas a nivel mundial y que dieran la lista, ¿no? Sin que les pusieran de no porque esto es caro, ¿no? ¿Qué es lo mejor para nuestra población? Y se hizo una lista. Se hizo una lista diciendo, estos son, si vives en Inglaterra, esto es lo que te darían de tratamiento, porque es lo que tiene la base científica, es lo que se ha visto que va a llevar al bienestar de la persona. Después siguió la siguiente fase, que es la optimización de salud pública. Y en esa parte es identificar de las necesidades poblacionales, no dejar a nadie atrás, ¿no? Los equivalentes. Y el decir, pues este medicamento es equivalente a otro, excepto en las personas adultas mayores que sí requiero ese medicamento específico. O requiero el medicamento para mi población infantil. Entonces se tiene esta visión de salud pública, donde estamos asegurándonos que todos los grupos poblacionales reciben los mejores tratamientos. Y después, en lugar de comprar por menudeo, ¿no? Que era lo que se hacía, Cencida compraba por un lado, el IMSS por el otro, el ISSSTE, y cada quien compraba lo que quería, y luego cuando una persona cambiaba de derecho a biencia, pues no había el medicamento que estaba tomando. O sea, era un gran problema para la persona también. Imagínense que se tenía un esquema, un tratamiento en la persona sin seguridad social y cuando empezaba a trabajar le decían, no, ese medicamento no lo tengo y le cambiaban de medicamento y luego perdía, era un trabajo eventual y a los 4 meses regresaba al otro, cambiaban los esquemas y esto es un problema para la persona. Entonces lo que se hizo fue tener esta consolidación de todo el sector y tener la compra consolidada, ¿no? No es lo mismo y uno lo puede ver inclusive cuando vamos al mercado, tienen precio de menudeo y de mayoreo, pues lo mismo con los medicamentos, ¿no? Y entonces esta compra consolidada lo que hace es poner a competir también a los equivalentes. Y entonces decir, el medicamento A y el medicamento B, clínicamente y desde salud pública da igual. ¿Quién me da mejor precio? Y entonces esto nos permite tener mejores en los esquemas. Mejores en los términos de adquisición, reducción de los precios y la sostenibilidad de acceso de medicamentos estandarizados para todo el sector salud y mejorar el valor de las intervenciones en salud. Y aquí quiero ser muy enfática. No se están comprando medicamentos más baratos, al menos en la parte de antirretrovirales, no es decir, el más barato, no, es el mejor. Es el mejor al mejor costo, al mejor precio. Y pensar que el precio no es lo mismo que el costo y no es lo mismo que el valor. Y lo que estamos buscando es el valor en salud. Si un medicamento a lo mejor es 5 pesos más costoso que otro medicamento, pero va a generar menos efectos adversos, va a generar una mejor calidad de vida, la persona va a tomar menos pastillas al día, ese es el medicamento que vamos a comprar, porque vamos a estar generando valor. Entonces, la visión de esta parte de triple optimización no es el precio, es el valor que se le da a la población. Esto es muy importante. Y con esta acción, en la primera parte que se tuvo en el 2019, se ahorraron para antirretrovirales cerca de 1,000 millones de pesos, tan solo para las personas sin derecho a biencia. ¿Saben lo que son 1,000 millones de pesos en términos de presupuesto y en términos de decir, este recurso al final no solamente se tuvo ese ahorro, sino que ese ahorro, ahorita les voy a enseñar en qué se invirtió, que es el Programa Nacional de Hepatitis C. Pero se tuvo ese ahorro y ahora tenemos muchísimo mejores tratamientos. Los tratamientos que tenemos son iguales a los que se tendría si una persona se diagnostica en cualquier país de primer mundo, ¿no? En Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, si tienen buen seguro de atención médica, ¿no? Es lo que tendrían.
Los mejores tratamientos a nivel internacional son los que tenemos en nuestro país. Y esto es algo extraordinario. Y esto es algo que es siempre vivo y por eso las mesas y todas las acciones se hace de manera continua. Y esto es la forma más o menos para que se den cuenta de qué es lo que pasaba con esquemas anteriores y con los nuevos esquemas. Los esquemas anteriores reducían la carga viral, sí, los nuevos esquemas también. Pero los esquemas anteriores eran varias tomas. Imagínense los que tenemos alguna enfermedad crónica, sabemos que tomarnos una pastilla todos los días es complejo. Para las personas que viven con VIH esto es fundamental, el tener buena adherencia. Y sabemos que entre más pastillas se tengan que tomar, es más fácil que las personas no las tomemos. ¿Por qué? Porque te termina generando hasta gastritis, ¿no? O dolor de garganta, lo que fuese. O se te olvidan, si es en la mañana y en la noche, ¿no? Y entonces, previamente eran varias tomas al día, de varias pastillas. Habían personas que tenían que tomar 6, 7 pastillas al día. Actualmente, la mayoría de las personas están con una pastilla al día, una única toma. Posibles molestias, previamente eran muy frecuentes, ¿no? Hasta acciones en términos del corazón, del hígado, del riñón. Con los esquemas actuales es muchísimo menos posible que se presente, y con los esquemas previos era mayor la posibilidad de generar resistencia al tratamiento. De hecho, México ya había un alertamiento por la Organización Mundial de la Salud para hacer ese cambio, y ahora es menos probable que se genere la resistencia al virus. Y antes se tenía prácticamente múltiples esquemas, y a cada persona era por discreción del médico que se dejaba, ¿no? Entonces era de, bueno, a ti, y frecuentemente era de, pues me acaban de invitar a un congreso, acabo de aprender que esto está buenísimo, y entonces te voy a dejar este medicamento, ¿no? Y entonces eso lo que generaba es que las personas tuviesen esquemas complejos, raros, y que no nos permitiese esa consolidación. Y lo que se hizo fue más bien tener un seguimiento, capacitación, y hacer un cambio en términos de esto es lo que son los mejores, y hacia acá vas a optimizar el tratamiento de las personas, ¿sí? Y esto se hizo pues a nivel nacional. Pero también lo que queremos es no nada más la atención de la infección por VIH, sino necesitamos saber cuáles son estas comorbilidades y cuáles son estos otros elementos que se viven que las personas para atenderlos de forma integral. Y entonces hicimos una encuesta para las personas, y esto es, acuérdense, estamos hablando de los últimos años y estamos en pandemia, entonces son programas que no han dejado de progresar, de mejorar, estando en una emergencia epidemiológica de los peores en los últimos 100 años de la historia de la humanidad. Pero esto es importante, es decir, como sistema resiliente ponemos en el centro aquellos programas que no pueden parar, ¿no? Incluyendo nuestros programas de VIH. Y fíjense, ¿no? El decir, pues sí, si yo nada más me enfoco a VIH, pues la persona se me va a morir de sobrepeso, o de diabetes, o de otros elementos. Y es un absurdo el decir a una persona, bueno, tienes diabetes, entonces te vas a otra clínica para que te den medicamentos, ¿no? Es el tener estas acciones dirigidas en los elementos. La incidencia y la parte de transmisión vertical también. El evitar y el decir, enfoquémonos también en disminuir el riesgo de que nuestras niñas y niños nazcan con estas infecciones que son prevenibles en muchos casos. Y si se fijan, el mapa es completamente diferente, ¿no? Para VIH, etcétera, es el sureste nuevamente. Y esto es importante porque estamos hablando que muchos de estos niños que al final terminan siendo por transmisión de madre a hijo o hija, el 60% de nuestros niños, por ejemplo, en ciertas regiones, terminan siendo huérfanos. ¿Qué más vulnerable que un niño, niña, huérfano, que vive con VIH, que muchos de estos son población indígena o migrante, internos? Muchos de ellos sufren estigma y discriminación, los sacan de las escuelas.
Y si nos ponemos a pensar en que estos niños al final tienen que hacer 4 o 5 horas con el abuelito, no lo hacen, ¿no? Entonces, en estos elementos, el decir, enfoquémonos también en quienes tienen mayores brechas. Y estas brechas donde son mayores para niñas, niños y adolescentes. Les decía, 80% de nuestra población toman una tableta al día. ¿Sí? Los adultos. Eso no es para nuestros niños, niñas, es lo contrario. 20% toman una tableta al día. Y aquellos medicamentos donde se habían dicho en los adultos que ya eran muy tóxicos y que no se podían utilizar y que qué terrible que se hubiesen utilizado, los seguían utilizando los niños. Y entonces lo que hicimos fue tomar estos ahorros que se hicieron y decir, nuestros niños merecen también los mejores tratamientos. Y actualmente se tienen tratamientos también optimizados para nuestros niños. Y esto es algo importante porque queremos cambiar las brechas de quienes más lo necesitan, ¿no? Son muy pocas, inclusive los líderes comunitarios que se enfocan en nuestras infancias. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista inclusive de las farmacéuticas, pues son poquitas las personas que requieren estos medicamentos. Entonces, hasta la acción y otros elementos terminan habiendo una enfermedad del olvido para nuestros niños. Y esto es algo que evidentemente pues queríamos y tendríamos que estamos cambiando. Y esto empezamos a decir, pues empecemos por donde es aquellas brechas de acceso, ¿se acuerdan? Donde les decía hace unos momentos que las personas hacen 4 o 5 horas, pues empecemos por dónde, por los más vulnerables, por los que hemos dejado más atrás. Y estos son nuestras infancias. Y esto es algo que ya empezamos a hacer. Chiapas, les comentaba, es la entidad federativa con más unidades de atención. Y entonces lo que dijimos es, aún así, aún con tus 15 unidades, y hay personas que hacen más de 4 o 5 horas para la atención. Y entonces lo que tenemos que hacer es, ¿dónde viven estos niños? Y entonces fuimos a las unidades, que esto es también importante, el no estar en un escritorio, sino estar en campo, estar directamente ahí. Tuvimos la oportunidad inclusive de hablar con algunos de estos niños en sus casas, con sus familiares, etcétera, y decir desde el sector, ok, ¿dónde están mis niños? Aquí. ¿Qué unidades de atención hay alrededor? Porque tengo 15 unidades especializadas, pero tengo más unidades del resto del sector. Coordinémonos como sector. Esto es algo maravilloso, ¿no? Fue la primera vez que hicimos inclusive una visita de todo el sector. No fuimos nada más Secretaría de Salud, sino estaba el IMSS, el ISSSTE, IMSS Bienestar, tanto de federal como de local, ¿no? Evidentemente coordinados por nosotros. Pero esto es algo extraordinario, ¿no? La unidad, la coordinación y el trabajo en equipo del sector salud con la visión de cómo acercar estos. Y entonces mapeamos y dijimos, aquí están los niños, pero fíjate, tenemos IMSS, tenemos ISSSTE, tenemos Secretaría, tenemos IMSS Bienestar. No tenemos por qué estar haciendo que las personas vayan tan lejos. Podemos acercarles el medicamento a estas acciones. Y entonces empezaron a hacer recorridos más cercanos. Y esto lo que hizo fue un cambio, y se tuvieron diferentes modelos y demás, y cambiar de varias horas, algunos más de 4 o 5 horas. Ahora estos niños van a hacer menos de 10 minutos caminando. Imagínense eso. Y el lograrlo. Y esto es algo que es histórico, ¿no? Y es histórico en la atención al VIH porque nos habla nuevamente de tener a las personas en el centro. Les voy a presentar justamente, y decidimos lanzarlo cerquita del Día del Niño, y esta es una firma de convenio que se hizo entre todas las instituciones, y esto también es algo histórico, ¿no? El tener un convenio del INSABI, del IMSS,
del ISSSTE, federales, y que también ya están el gobierno de un estado, nos va a permitir implementarlo. Y esto ya está la concesión y la conclusión de todas las unidades y los cabezas de sector. Y entonces la idea es que se vaya replicando y que podamos en este año tener este acceso en el país. Lo que queremos es no que se quede en un estado, sino este modelo va a servir para el resto del país. Y miren qué bonito. Proteger nuestra salud, recibir un trato digno y libre de discriminación es un derecho fundamental en México. En Chiapas, ahora las niñas, los niños y los adolescentes con VIH tenemos acceso universal a recibir nuestro tratamiento antirretroviral en el centro de salud más cercano a nuestra casa. En unidad, acortamos las distancias por una generación libre de SIDA. Gobierno de Chiapas. Y bueno, esto es algo que ya está, ¿no? Y es algo que lo que nos permite es justamente decir, sí se pueden hacer las cosas y sí podemos hacer un cambio hacia la universalidad y hacia acercar los sistemas de atención a las personas. Lo que se requiere es la parte de optimización, la parte de alianzas, la parte de una visión coordinada del sector, una visión que realmente esté centrada en las necesidades de las personas. Y recordarán que les decía que habíamos ahorrado 1,000 millones de pesos en la primera mesa, después siguieron más ahorros, pero ese dinero, al final lo que dijimos fue, y ese dinero lo que se va a invertir es en más salud y en otro de los grandes problemas que tenemos, que son las hepatitis a nivel nacional. La hepatitis C es un problema de salud pública a nivel nacional y mundial. De hecho, dentro de los elementos y causas de muerte en el país, las enfermedades hepáticas antes de la pandemia era la 4ª causa de muerte. Después de la pandemia está dentro de las primeras 6, 7 causas de muerte en el país, las enfermedades hepáticas. Entonces, ¿cómo no íbamos a tener recursos para atender esta enfermedad y estos elementos de riesgo para nuestra población? La mayoría de las personas que adquieren este virus van a generar una infección crónica, a diferencia de hepatitis A, que cuando se da, se cura en la mayoría de las personas, bueno, en todas las personas, pero se cura en un par de semanas, si es que no genera complicaciones. La hepatitis C va a generar en la mayoría de las personas casi el 80% una infección crónica. Y esta infección crónica les va a llevar a cirrosis y les puede llevar a cáncer de hígado. Nuevamente se hizo el análisis territorial para tener esta acción. Como pueden ver, son elementos constantes que se tienen en este sentido y se siguió el elemento de la triple optimización, ¿no? El pensar cuál es el impacto. La hepatitis C es la principal causa de trasplantes de hígado en México. 60% de los trasplantes son secundarios a hepatitis C. Entonces, si estamos invirtiendo en trasplantes, ¿por qué no invertir en medicamentos que curen la hepatitis C? En lugar de que la persona tenga que desarrollar cirrosis o tenga que tener un trasplante que al final pues es una mortalidad también alta, entre otros elementos, tratamiento de inmunosupresión, calidad de vida. Curémosla, hagamos el diagnóstico. Si pensamos que hay más de 700,000 personas en el país que tienen hepatitis C, que se diagnostiquen y que se traten. Y entonces, este virus se identificó por primera vez en 1989 y los primeros tratamientos se iniciaron en el 91, eran prolongados y muy poco efectivos, ¿no? Realmente el tratamiento dependía del tipo de hepatitis C. Hay 6 grupos principales, pero dependía del genotipo que tenían estos virus. Y fue hasta el 2014 cuando empezaron a tenerse tratamientos de acción directa. Estos tratamientos ya permitían una mejora en los resultados en salud de las personas que se trataban. En el 2017 se tenía
por el IMSS, el Seguro Popular, acceso limitado, y era un acceso a unidades de alta especialidad, ¿no? Y entonces, para que te dieran el tratamiento, decían, es que es muy costoso, es carísimo el tratamiento, ¿no? Entonces, pues nada más van a tener que darse en unidades de tercer nivel de atención, y solo si tienes cierta edad, si tienes cierto fenotipo, si no tienes ciertos antecedentes. Y entonces prácticamente eran de las 100 personas que encontrabas con hepatitis C, pues a 3 le terminaban dando, por todos los candados que existían. Y aparte de eso, era un punto de decir, y como al menos desde el punto de vista del Seguro Popular, era, pues ya que lo tratabas, te daba yo el reembolso. Imagínense que a las unidades de atención les decían, pues tienes tu presupuesto y pues de ahí vas a sacar para atención de hepatitis C y luego ya te lo reembolso. Evidentemente había una parte negativa, un estímulo negativo para encontrar a las personas, porque si era un tratamiento tan caro, pues al final de aquí a que me lo reembolsaban y demás, pues no me convenía ir a encontrar a estas personas. Y entonces lo que hicimos fue otra vez la estrategia de triple optimización. ¿Cuáles son los mejores tratamientos mundiales para tratar hepatitis C? Enfoquémonos, hagamos ahora una visión y un cambio. En lugar de tratar personas y a ver a quién, los que se encuentren, a ver quién cumple esos criterios, es encontrar a todo mundo y tratarlo. Y eso es la visión. El tener un programa que en lugar de tratar a unos cuantos, busque la eliminación de la hepatitis C, no en unidades de tercer nivel de atención, en atención primaria a la salud. Actualmente la atención de hepatitis C, con la mayoría, con una pastilla al día por 3 meses, se cura. De repente, en algunas capacitaciones, un tanto de broma, decimos es más fácil tratar hepatitis C que los hongos de las uñas, ¿no? Lo cual es cierto. Entonces, esto es un elemento básico, es decir, llegar a todos lados, que es donde tenemos que hacer. Y entonces generamos pilares. El primero es acceso universal a pruebas y tratamientos, los mejores en el mundo. Integración interinstitucional de acciones e información, un enfoque de atención primaria a la salud y estrategias focalizadas a las poblaciones más afectadas. Nuevamente, educación en salud. Esto es básico, ¿no? Prevención, reducción de daños. Lo que queremos, si bien el programa nos permite tratar a todas las personas que se diagnostiquen, lo que queremos es evitar infecciones. Eso es importante. Eso es salud pública. La prevención, la educación, el empoderamiento de las personas, la promoción de la salud. Una vez que se hace una prueba rápida, que es un piquetito en el dedo, y esto nos permite tener rápidamente un diagnóstico, es la vinculación a las unidades de primer nivel de atención y de acuerdo a los, si los exámenes basales están sin alteraciones, les dan el tratamiento. Les dan el tratamiento, le hacen una prueba a los 3 meses, si la persona está curada, regresa al programa de educación y salud. Si la persona no está curada, entra a un programa para la atención también con tratamientos de rescate. Todo esto es gratuito. Y permítanme decirles que en México tenemos el mejor programa de todo el continente americano de hepatitis C. Esto no es algo que diga yo solita, ¿no? Es algo que se está viendo en términos de la atención, de las acciones que se tienen en este sentido para atención estandarizada, inteligencia epidemiológica, entre otros elementos. Permítanme 2 segunditos para conectar la pila antes de que se vaya a quedar. Y esto es un ejemplo, ¿no? En el 2019, vean el mapa, eran las unidades que se tenían para la atención de hepatitis C. Los puntitos verdes era donde se podía atender hepatitis C. Habían menos de 20 unidades, esto es para personas sin seguridad social, a nivel nacional. Entonces, si vivías en un estado que no tenías esta unidad, pues o te tenías que ir a otro estado o ya no te tratabas, ¿no? Imagínense eso. Inicia el programa y en pandemia
vean cuántas unidades terminamos, unidades acreditadas, no nada más decir aquí no te puedes tratar, sino unidades ya acreditadas. Esto es algo extraordinario. Y hacia la atención primaria a la salud, en identificación de unidades de atención, por ejemplo, en Oaxaca, se tienen ya 347 centros que pueden hacer pruebas de hepatitis C. Eso no se tenía. Y entonces esto nos permite evidentemente hacer un cambio. Fíjense, o sea, nada más vean los puntitos de lo que se hacía antes, ahora cómo estamos, ¿no? Y evidentemente actualización de diagnóstico y manejo temprano, con más de 65,000 personas aprobadas de todas las instituciones, desde pasantes hasta personas de doctorado, de todas las entidades federativas, hasta extranjeros están tomando nuestros cursos en línea que hemos generado. Es una capacitación gratuita, es una capacitación que busca estar cerquita de las personas. Actividades de telementoría, donde tenemos identificación y solución de brechas, los elementos de discusión de casos, el seguimiento de estos en términos de casos difíciles, referencia, dar la mejor atención y que esta especialización llegue a todos los rincones de nuestro país, empoderar al propio trabajador de salud, que es fundamental. Elementos de capacitación, materiales, webinars, cursos de capacitación, la formación de estos líderes comunitarios, acciones. Cada 15 días nos reunimos pues prácticamente para ver cómo se están generando estas acciones, ¿no? El tener un sistema de información estandarizada en tiempo real que nos permita tener estos resultados y ya tener acciones, y nos pusimos metas y decidimos empezar con las personas que viven con VIH porque son las que tienen mayor riesgo de progresión rápidamente. Y actualmente, pues prácticamente todas las personas sin seguridad social que viven con VIH han sido tamizadas. Esto es algo extraordinario. Ya no es de creo que tantas personas tienen tal prevalencia. No, esto es lo que sabemos que existe. Y estas personas no solamente fueron tamizadas y diagnosticadas, sino recibieron tratamiento y la mayoría está ya curada o en vías de curación. Imagínense lo que significa en el cambio para la salud de las personas. Personas que usan sustancias también, ¿no? El enfocarnos en estas acciones para todas las personas, personas migrantes, personas privadas de su libertad, el poder decir vamos y estamos teniendo hacia todo el que lo necesita, porque el punto es toda la persona en el territorio nacional que tenga este diagnóstico de hepatitis C, reciba tratamiento, porque nos conviene desde el punto de vista de la persona, para su salud, que no desarrolle cirrosis, que no desarrolle cáncer de hígado, nos conviene desde el punto de vista de salud pública para que no se infecten otras personas y nos conviene en términos de económicos porque se va a prevenir complicaciones a largo plazo. Entonces es una inversión en salud. Es una inversión que si bien podrían decir es que el medicamento es muy caro, no. Recuerden, precio no es igual a costo y no es igual a valor. Y entonces lo que estamos buscando en esto es asegurar el valor para las personas. Población estratégica, ¿no? El poder tener un modelo específico y vean, ¿no? Con las acciones lo que estaríamos haciendo es poder salvar vidas de personas. Y esto es algo increíble, el que se pueda, si se tiene esta continuidad de los programas, el salvar la vida de las personas. Y el negro es cómo pasaría sin el programa y con el programa cómo se va a dar esa cambio. Y esto es importante. Y por eso hablamos de inversión en salud. Y por eso hablamos en términos de por qué es importante tener y expandir estos modelos, ¿no? El tener la vigilancia, el tener ciclos de mejora, el no decir así se hace y ya siempre se va a hacer así, sino el empezar a aprender de las cosas que se hacen bien y continuar mejorándolas, aquellas situaciones que no nos están dando los resultados en salud que queremos cambiarlos y tener evidentemente a las personas en el centro, ¿no? Con una visión, pues no punitiva, una visión de inclusión, donde le brindes a las personas la información de cómo generar estos elementos, ¿no? Y cómo poder
orientarse, dónde se pueden hacer estos puntos de hacerse la prueba, recibir tratamiento, el tratamiento es gratuito, que nos escriban, que nos llamen, etc. Entonces esto pues es fundamental y la participación de todas las personas es valiosísima. Lo que hemos visto es que muchas personas desconocen que existen estos programas y entonces el poder generar campañas continuas, el poder expandir, el que las personas sepan que están estos elementos y estos teléfonos que se les habla después, que se les da toda una serie de elementos, es importante. Y estas acciones no se hacen solas, y esto también es algo que creo que vale la pena resaltar. Se tienen observatorios nacionales, se tienen elementos de visión donde se tienen a los líderes comunitarios. No puedes tener un programa centrado en las personas, en las comunidades, sin tener a las personas y a las comunidades en el centro. Tanto los programas de acción específico de VIH como el de hepatitis se creó en coordinación y con mesas de trabajo con líderes comunitarios. Esto es bien importante. Evidentemente todas las instituciones de salud, SENCIDA, INSABI, IMSS, ISSSTE, INSAE, Salud Mental, Adicciones, CONADIC, etcétera, la Dirección General de Epidemiología, de Información, de Tecnología en Salud, de Calidad y Educación, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, Equidad de Género, líderes clínicos, academia, OPS, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Y esto también creo que es algo importante. En el modelo de atención de salud pública es trabajar en coordinación, es trabajar en conjunto para que esto pueda ir hacia adelante. Creo que esta es la última. Muchas gracias. Déjenme, si quieren, en lo que tenemos unas preguntas y demás, también tengo un video de hepatitis C que está increíble para compartírselos, pero no sé si en el Inter podríamos tener pues la sesión ahora sí de preguntas y demás que consideren. Gracias.